Las evaluaciones, muchachos, es un tema que dentro de la masonería, dentro del marco de la masonería, está demasiado eh, retrasado estos aspectos y la parte introductoria referente a esta intervención va dirigida hacia esa situación de concientización, ya que en su momento no sabemos qué tanto de ustedes, a lo mejor ahorita dirán que no, a lo mejor dirán que sí y a la mera hora no, o algunos como Sánchez se encuentra ya dirigiendo un trabajo masónico desde su región. Y este asunto de las evaluaciones siempre ha sido objeto de discusión cuando no se tienen los parámetros, las normas establecidas que permiten dar continuidad a la persona en los grados sucesivos. Pero no nada más se trata de eso, ya que encontramos también la imperiosa necesidad de darle continuidad a las normas que se establecen para estos y otros procesos, ya que por mucho que se tengan normas, leyes, estatutos, una constitución completa en cualquier tipo de organismo social, si estos no cuentan con una continuidad que lo ejecute, de poco o nada servirán. Ahora, ciertamente ustedes mismos en su propia vida, en la dirigencia de su familia, en primera instancia, habrá ocasiones en las que sean omisos en determinadas normas. Y esto es enteramente, considero, normal. Ya ustedes determinarán qué tanta objetividad, qué tanto criterio determinen ustedes para poder a determinada persona o grupo exentuar de los efectos de determinadas normas por los motivos que sean. Esta circunstancia es delicada porque se puede llegar a la arbitrariedad al momento de evitar una sanción o de ejercer el efecto de la sanción. Como tal, cuando los estatutos se encuentran establecidos y que se pueden consultar en papel y lápiz o en una grabación o como fuese, estos pueden llegar a ser analizados, exigir su cumplimiento tal cual así se encuentre por quien haya faltado a la norma. Pero si algo nos enseña la vida iniciática, no nada más la masonería, la vida iniciática es que debemos ser flexibles, permisivos en determinadas circunstancias. En ocasiones, esas circunstancias pueden ser producto del resultado de determinados hechos que la gente haya tenido antes de la falta cometida. Como por ejemplo lo que ocurre cuando las personas, y esto es una situación seria que deben abordar, personajes de la política X, que donde ciertamente una persona roba pan y lo meten al bote 20 años. No tiene cómo defenderse ni qué proponer para que le reduzcan esa sentencia. Pero en vastas ocasiones, muchos criminales, principalmente de cuello blanco, roban mares de dinero al país, a una empresa. Pongamos un número X, 20 millones de dólares, de euros, si quieren exagerarle. Pero sucede que esas personas, como hoy muchos en cualquier país se encuentran, tienen con qué negociar. Y entonces la autoridad marca e indica, ok, te robaste 20 millones, dame algo que sea más que esos 20 millones. Sí, claro, sé quién robó 80. Y entonces, y muchas otras situaciones. Y entonces, no nada más es que roba 80, ok, pero ¿puede devolver esos 80? Sí, tiene tales propiedades, tiene esto en el banco, estas son las pruebas. Si les digo quién es y les demuestro por dónde llegarle y sancionarlo, ahí viene la negociación. En lugar de 20 años, denme 5, 7, o no me metan al bote. O denme 20 años, pero no me decomisen absolutamente nada y dejen que mi familia disfrute el producto de mi esfuerzo.
Y eso ciertamente ante los ojos de los demás pudiera parecer injusto. En el pensamiento de cada uno de ustedes sería determinar si efectivamente es injusto o bajo qué criterio aceptas determinada negociación. O en definitiva, mira, ni te voy a quitar años, ni te voy a permitir que tus hijos disfruten o tu familia o quien sea lo que robaste. No nada más te vas a ir 20 años, sino que también te voy a quitar todas las propiedades y todo lo que tengas en el banco. Pero por gracia de esta información, y les digo porque he sido testigo de ello 2 veces, lo que hiciste se llama traición, etcétera, etcétera. Pero, y nos vas a dar el nombre y las pruebas de quién robó 80. Y a cambio te voy a dar la seguridad en la cárcel porque te vas a ir al pabellón A. Ejemplo, ¿no? Un decir X. En el pabellón A están personas como tú de cuello largo que están cumpliendo toda su sentencia. Porque de lo contrario, te voy a meter al pabellón C o al D. En el primero hay homosexuales y en el segundo hay criminales sin reforma y que no tienen nada que perder. Y por cierto, uno te conoce y le hiciste tal daño. Entonces, hay muchísimas formas en las cuales en política, en milicia, en cualquier eje de desarrollo, pueden o no negociar. Y ustedes deben tener el criterio suficiente y la responsabilidad para aceptar esas situaciones. Entonces vean hasta dónde puede llevarnos al discernimiento algo tan sencillo como una evaluación cognitiva de 25 aciertos, a dimensionar, ¿sí? Y esto nos lleva a otro tema, ¿qué tanto es corrupción? Quien acepte las pruebas y el nombre de quien robó 80 a cambio de bajarle 15 años a la pena total de 20. Regresamos. Las evaluaciones dentro de la masonería, entonces, o dentro de cualquier organización iniciática, son tendientes a la discusión si uno, no hay normas preestablecidas que conozca el individuo con las cuales dirigirse y saber cuáles son los efectos de. Dos, el seguimiento y el ejercicio del poder de las normas según se lleguen a infringir o según se tengan que cumplir. Sin esos dos elementos, habrá siempre quejas, desacuerdos, mayor punto de vista en una situación injusta. Dentro del marco de las evaluaciones de esta organización, las asistencias no importan, ni las presenciales ni las de a distancia. ¿Por qué no importan? Porque las características de la vida contemporánea llevan a entender que las vicisitudes de la vida son muy diferentes a las de hace 400 o 1000 años atrás, donde en la masonería, y ya leímos los documentos antiguos de la masonería, el masón se le pagaba por su trabajo. Hoy ustedes pagan por mantenerse en la instrucción. Y entonces el masón, donde antes la masonería era un oficio social, hoy la masonería no es un oficio social. Piensen que es hoy. Entonces, tomando eso en cuenta, así como si mi jefe me llamase, si trabajase para una empresa, Humberto, tenemos junta a las 4, pero yo salgo a las 2. Me vale madres, tienes junta a las 4. ¿Y qué hacemos? Nos alineamos y tenemos junta a las 4, por más a las 2 que siempre salga. Y no chistamos, porque hay repercusiones, hay sanciones. Y no estamos para perder el trabajo, ¿no?
Entonces, en masón de la antigüedad había citación y tenía que cumplir, so pena, estatutos de Bolonia, entre otros más, multa si no llegas, si llegas impuntual, porque es una junta de trabajo. Hoy, ustedes no se les paga aquí. Económicamente hablando, su salario ya no es financiero, monetario. Entonces, por eso mismo no se contabilizan las asistencias, porque cada uno de ustedes tiene N cantidad de actividades que tienen esta remuneración económica y que les obliguen, exijan cumplir con ellas y no asistir a logia o a las reuniones digitales. Y por eso las sesiones se graban, entendiendo estas vicisitudes y características, cualidades del trabajador de la vida de la segunda etapa del hombre, etapa de trabajador y o padre de familia. Si no se analizan las características de la etapa del trabajador contemporáneo o de cada era, las normas para el estudio iniciático serán intransigentes, obsoletas, ilusorias, injustas incluso. Asimismo, sabemos, tampoco por eso cuentan las asistencias en las evaluaciones, que por el hecho de que una persona vaya a logia y nunca falte, eso no implica que su vida sea ordenada, ecuánime, correcta. Es un prejuicio pensar que quien asiste constantemente al trabajo es productivo. En la pandemia se demostraron resultados muy interesantes donde en ciertos sectores laborales incluso subió la productividad de los trabajadores con el trabajo en casa. Las empresas disminuyeron sus costos de agua, artículos de limpieza, de luz, oficinas, gastos de oficina, papel, copias, etcétera. Entonces, no es forzoso por estas cuestiones esta asistencia en esta organización, en este proceso. Y sumado al hecho de que hoy tenemos mayores y en verdad mayores sufrimientos que antes, no sé si más intensos, pero sí hoy se sufre en lo general más que hace 1000 años o 1500 cuando los estatutos más antiguos se escribieron. Hoy hay mayores sufrimientos, mayores enfermedades. Antes no había tanta enfermedad. Sí, había ciertas situaciones insalubres, ciertas situaciones que te podías morir por enfermedades, por supuesto, pero si nos ponemos a contabilizar, no existían decenas, centenas de enfermedades en 1500 que hoy 2023. Y eso por nombrar las enfermedades físicas. Las más serias a las que hago referencia son las psicológicas, de las cuales se desprenden inestabilidades emocionales y por ende el sufrimiento. Hoy también hay mayor validación del falso conocimiento que antes. Hoy la gente está más enferma. Hoy quienes buscan las organizaciones iniciáticas tienen mayores problemáticas que hace 1500 años. Muchísimas, muchísimas más. Y entonces, comprender también por qué no tomo en cuenta las asistencias se debe a esto. Porque los miembros en lo general no nada más faltan por cuestiones laborales, sino porque hay mucha mayor
dirigencia errática en la vida del individuo que anteriormente. Y esto tiene causas históricas. Así entonces, ¿cómo contabilizar una asistencia si sé que hoy hay más depresión que antes? Si sé que hoy hay más ostracismo, ansiedad, melancolía. Y mientras al aprendiz se le llegaba a aceptar a los 15 años, aunque era un poco menos, 15 años, pongamos un número base, el maestro lo dirigía no nada más en el oficio de la construcción, se volvía un tutor con toda la regla de guiarlo en la vida. Entonces tomas a un aprendiz de 15 años que tus padres te lo depositaron o la vida te lo dio para guiarlo, no nada más en un oficio, sino en la vida. Y no es lo mismo tomar a un chico de 15 años y prepararlo a un cabrón de ¿cuántos años tiene César? Eduardo Sánchez, donde no sabemos, yo mismo, que me inicié a los veintitantos años y era un puto desmadre en mi vida. Y mis padres, ajenos a lo que es el proceso de la vida iniciática, lo que es la educación de desenvolvimiento en esto llamado vida, pues no es lo mismo recibir la educación iniciática a mis 26 años que me inicié, 25, algo así, y empezar a rectificar mi vida a esa edad, cuando ya la había cagado bien cabrón, por lo menos desde los 17, a tomar a un chico de 15 años y empezarlo a instruir en el arte de vivir. Por ello, no tomo en cuenta hoy la asistencia. Y así como el tema de las evaluaciones nos llevó a dimensionar el tema de la negociación en ámbitos criminales de cuello blanco, como otros más pudieran ser, asimismo dimensionen lo que implica rescatar la enseñanza en su forma operativa en una organización iniciática para que ésta sea una organización del alma y no una del ojo o cuanto menos un club de Toby. Deben hacerse cargo de la gente que confía en ustedes para aprender a pensar y con ello a vivir. Nada de que es tu vida, son tus decisiones y lo que hagas allá afuera no me importa acá adentro. Porque desde el origen, y muchos individuos masones quieren rescatar la masonería, pero no se van a esto que es lo más necesario, la responsabilidad como dirigentes, que no nada más es que te digan, gran maestro, bienvenido, pásele, tome asiento, atiéndanlo. No, hay una responsabilidad más previa que ejercer antes que disfrutar de todos los beneficios ilusorios, como estos tratos sociales o preferenciales, a los que se tenga acceso. Y entonces las evaluaciones de antaño no eran de opciones múltiples como hoy. Era, a ver, cabrón, tállame esta piedra y haz una gárgola, haz una columna, el mito de Roslin, ¿no? Y hay de ti donde tenga un error. Y después, y pudiera ser que sea ya diestro el aprendiz,
Y entonces también en los estatutos diversos que hemos leído se lee. Y el maestro aún así estará atento de la vida cotidiana de su aprendiz. Perfecto, eres chingón labrando piedras, cabrón. Es el más preciso de todo. Pero ¿por qué tu vida es un desmadre, cabrón? Esa es la mayor evaluación. La operatividad de lo que se transmite en el arte de la construcción. Eso es lo que más se debe tomar en cuenta, no tanto el bagaje cognoscitivo. Porque hoy más que nunca hay individuos de 10 en la academia y de 5 en la vida. Pero no ha habido este tipo de análisis público en la sociedad contemporánea. Y en verdad no lo hay. Como padres incluso tampoco nos llega a interesar. Y alegamos, cabrón, te pagué la mejor universidad, ¿por qué eres así? Pues porque tuvo tu ausencia, hijo. Porque no supiste cómo hacerle entender que el padre se murió, que se fue por cigarros, que la madre lo abandonó, porque no supiste enseñarle a hacer frente al reto, y por lo mismo este se volvió adversidad, y por lo mismo este se volvió sufrimiento, y por lo mismo este se volvió trauma, y por lo mismo este se volvió trastorno. Pero te pagué la mejor universidad. Eso no tiene nada que ver. Y como padres, directores, líderes, etcétera, nos justificamos en lo excelente que hicimos en un sector, pero no observamos en los demás que fallamos a raíz de que no dimensionamos lo que implica ser padre, instructor, empresario, emprendedor, dirigente de un proyecto, gerente, supervisor, primer o segundo vigilante. Así entonces las evaluaciones van más allá del aspecto cognoscitivo. Hoy se evalúa aspectos cognoscitivos, pero también hay una evaluación de vida. Y esa en vastas ocasiones, Sánchez, ni siquiera tú tienes que intervenir, pero debes enseñar cómo guiar en diferentes vicisitudes de la vida, porque hay filtros, hay exámenes naturales. Y en cómo reaccionemos ante esos retos va a determinar qué tanto el individuo verdaderamente está aquí aprendiendo y no solo acumulando. En el ámbito de la evaluación, en cuestiones profesionales, se le exige mucho al médico. Hay profesiones que se exigen demasiado, que se les debe exigir demasiado, como el de médico, donde ellos tienen que presentar cada 3 o 5 años, a ver si alguien me ayuda con este dato, un constante reevaluación para certificarse. Y si no lo pasas, sencillamente no ejerces, cabrón. No puedes ejercer. Y si ejerces, te quito célula y te vas al bote. Yo, mi primera licenciatura fue educación física. Y cuando fueron las modificaciones de Enrique Peña Nieto, independientemente de cómo lo tengan en juicio genérico, esa reforma, que fue más laboral que educativa, por supuesto, se notó que los docentes en verdad no estaban preparados para ejercer la docencia. Yo fui testigo como un maestro de 65 años ganaba 50,000 pesos cada 15 días. Así estaba su escalafón. Este profesor, que era parte de mi escuela, del BINE, aquí en Puebla, yo me fui para atrás cuando vi que ganaba, quitando impuestos, como 80,000 varos. Y el cabrón
ya estaba en el puesto donde yo lo conocí 4 o 3 años antes. Él atendía la biblioteca. Siempre se la pasaba dormido, porque ya no aguantaba el cabrón. A los 65 años no es tan grande. Sylvester Stallone tiene 72 y sigue todavía mamado, aparte que se mete chochos y lo que tú quieras, estilos de vida. Pero él tenía 65, 69 años cuando lo dejé de ver. Y se dormía. Eso es injusto, pero está en la ley. Y es que si él se jubilaba, le reducían bastante su salario. Y con la reforma laboral al sector educativo de Enrique Peña Nieto, hubo mares, no tengo el dato ahorita, antes lo tenía, pero no búsquenlo, hubo mares de renuncias de docentes obsoletos ya en sus funciones por la edad. Y es que no sabían cómo emplear la nueva tecnología, eran analfabetos digitales y se oponían a la evaluación, lo cual es comprensible porque, bueno, ¿quién nos evalúa? ¿Bajo qué criterio se va a evaluar? El sistema puede ser corrompible, hackeable. Entiendo los miedos, pero no había siquiera una propuesta al respecto para perfeccionar la evaluación y que sea clara. Sencillamente los docentes, mis colegas, no querían ser evaluados por miedo a que los despidieran por brutos, por ignorantes, por caducos, porque ya no se actualizaban y como ya ganaban 25,000 pesos mensuales, tenían maestría, hace 15 años, o desde hace 15 años, pues ya no les interesaba actualizarse. Entonces encontramos algo sumamente interesante, que mientras unas personas, como se les afecta sus derechos, esas mismas personas quieren un servicio de 10, médicos de 10, que hayan pasado su certificación, aunque yo no esté de acuerdo con que a mí se me reevalúe. Llegará un momento en que ninguno de ustedes ya reciba evaluaciones materiales, como las hojas de aquí, como el tema de hoy. Llegará un momento en que ustedes reciban evaluaciones de vida, en que su capacitación, muchachos, ya no va a ser material, ya no va a ser en que tengo una duda, voy a acudir al instructor, voy a ir al logia a ver qué aprendo porque tengo esta bronca. No la van a hallar ni en los libros. Su revaluación va a ser propia, toroidal. Y llegado ese momento, si eligen una casilla errónea, una respuesta incorrecta, en vastas ocasiones ello implica la ruptura de su familia, el quiebre de su empresa o la muerte por una decisión tomada la y se va de forma ligera o consensuada, pero al final siendo errónea. Las evaluaciones tienen el fin de concientizarlos a ese respecto. De forma material dejarán de recibir evaluaciones cuando lleguen al 4.º grado. En tercero todavía habrá una grande, material, pero después ya no habrá ninguna. Ya estarán ustedes por sus medios. Va a haber un momento en que debemos separarnos, en que ustedes deban hacer una pausa de ciertos años, estoy aún entre 2 a 3,
si es que llegando al término del grado 33, decirles, ¿sabes qué, Ángelo? Sí, pasamos 10 años chingones. Dime qué quieres hacer con tus 33. No, pues repasarlos, estudiar, etcétera. Bien, está en tu mente dirigir una logia. Esto puede ser desde antes, desde el tercer grado. No, pues todavía no. Perfecto. Te veo en 2, 3 años. Y no es que no se quiera a Ángelo sea un castigo. No. Llegado ese momento, es para que Ángelo no tome este estudio para llenar sus vacíos. Y si esa separación de 3 años lo va a hacer entrar en sueños, esa es una gran evaluación. Y si al término de esos 3 años regresa y sigue sin querer dirigir algo, genial. Pero veamos cómo estás en tu integridad de los 7 ejes de servicio. No, pues chingón, fíjate que esto y lo otro, tengo esta estabilidad. Perfecto, vente, cabrón. Porque hoy en lo general la gente no sabe qué hacer con los 33. Y si efectivamente el título dice soberano gran comendador de la orden, técnicamente por cada grado 33 debería existir un jodido proyecto social, porque tiene el conocimiento necesario para ejercerlo, pero nadie les motiva o incluso les obliga a operarlo. Y se queda solo en el mamaceo de decir soy 33, párense que ya llegué. Ese gran servicio social, si no lo quieren hacer desde el punto de vista institucional, en una AC, SC, una empresa que pongan y que den empleo, o la dirigencia de una logia, o la apertura de una escuela del ojo incluso, lo que sí tienen el deber es su hogar. Y con eso habrán hecho demasiado, y con eso su vida habrá valido la pena. Entonces, vayan dimensionando hasta dónde ya se ha visualizado este tema de las evaluaciones y hacia dónde cada uno, la visión que tengo de proyecto, van a estar ustedes involucrados, tanto como decidan o tanto como me vuelva loco. Por eso es fundamental que los errores que no observe me los hagan saber, con la intención que fuese, con la forma que fuese, porque también el miedo a la corrección, a la autoridad, es un factor latente. Y esto es más que normal. Lo venimos arrastrando desde aquel cállate porque es tu madre. No lo corrijas porque es tu padre. No le digas nada que ya es viejito o es tu abuelo. Y demás falacias. Por ello, en ocasiones tendemos a sentir nervios o miedo para corregir a la autoridad. Pero aquí eso se erradica, porque se erradica. Sino llegará un momento en que yo les sea obsoleto a ustedes. Y si continúan aquí, considero es porque les soy útil. Pero así como un auto te puede llevar a donde quieras mientras le des mantenimiento adecuado, asimismo el instructor requiere que también se le sea observado. Esta circunstancia de las evaluaciones, la exigencia de las mismas y el cumplimiento de las mismas, Sánchez, y hago referencia a ti por lo que hemos hablado, y cuando llegue su momento,
que no les tiemble la mano para hacer lo que consideren justo. Si erran, bueno, errarán y se tendrán que hacer responsables. Y si aciertan, bueno, que la felicidad del acierto no les nuble el cerebro. Es por ello que de una vez, para que vayas viendo que tu respuesta fue incorrecta o correcta según sea el caso, dice, filosóficamente hablando, ¿cómo se define la fuerza? Y había unas opciones. Capacidad para vencer una resistencia. Eso es físicamente hablando. Dos, capacidad para mantener el equilibrio sin importar impresiones. Tres, capacidad para mantenerse en equilibrio ante la adversidad. Hay quien respondió esta última. Pero entonces ahí quitas a la felicidad, la alegría o lo agradable. Y si tú piensas que solamente debes mantenerte fuerte en la adversidad, es decir, en ecuanimidad en la adversidad, la gente te va a ver la cara cuando estés enamorado, porque no sabes si el otro está enamorado de ti. Los hijos te van a ver la cara por la culpa que sientes y te van a sangrar. Sí, te amo, pero no soy pendejo. Vieja, me pagaron 50,000 pesos un proyecto, qué feliz, vámonos a derrochar todo. Y de repente te das cuenta que en una noche te gastaste 10,000 varos. Y después, meses después, puta, esos 10,000 pesos me hubieran servido tres, cabrón. Porque no te supiste mantener en equilibrio en la abundancia, en la felicidad. Por tal, la respuesta correcta es capacidad para mantenerse en equilibrio sin importar impresiones internas, externas, alegres, tristes, felices. ¿Vale? Entonces, Sánchez, cuando tú tienes un músculo en tus acciones, en tu doctrina, cuando tienes doctrina, cuando tienes que ofrecer en la contundencia o en la operatividad de la contundencia de las leyes, seguirán contigo, porque en pocos o en ningún lado encontrarán lo que hayan contigo. Y aunque seas imperfecto y tengas ciertos vicios, confía en la gente que tienes, dales la apertura para que te den las observaciones pertinentes y te corrijas con base a la filantropía que haces en la instrucción que realizas. Pero si no tienes esa propia doctrina, te va a ganar el sentimentalismo. Como hace rato, ahorita les digo, ¿no? Hay un hermano que sacó 64%, o sea, tenías que pasar con 65. Y le digo a Sánchez, un hermano tiene 64, no pasa, salvo que al pasarle el examen yo me haya equivocado en una calificación. Y me dice, hazle una pregunta oral para que pase. Y la respuesta fue no, porque nos acostumbramos a esa permisibilidad. Y hace un momento abrimos y decíamos, bueno, hay que ser, ¿con qué criterio decir en qué momento ser permisibles, en qué momento no, ser flexibles y en qué momento no? Pero si es un punto uno, cabrón, un punto, ¿sale? Sí, un punto. Pero a veces un sí desmadra la vida de tus hijos. O un no, cuando debió ser sido lo contrario. Y aparte que la evaluación era la más sencilla a la que se van a enfrentar. Hoy fue de opción múltiple y no era tan compleja. Espérense al bloque 4. Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios?